Buenas tardes, José Luis Montañez. Bueno, pues José Luis Montañez es un funcionario público y que pues hace varias semanas tuvo la lamentable experiencia de tener COVID-19 y su experiencia pues la reflejó y la sistematizó en un libro que ya está con acceso para todo el mundo. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes. Pues ya mejor, no podré decirte que completamente bien todavía, porque uno de los temas que habría que abordar en la entrevista es que un recuperado de COVID siempre padece de algún tipo de secuelas después de la recuperación. Yo estoy todavía en ese proceso, afortunadamente son mínimas, pero todavía estoy padeciendo algunas secuelas de la recuperación de la enfermedad, de la COVID, pero ya mucho mejor, Andrés. Te agradezco mucho esta entrevista y la oportunidad que me das de ayudar y de orientar a la sociedad michoacana, a la sociedad mexicana, sobre este terrible padecimiento, esta terrible pandemia que nos tocó vivir a nuestra generación. Tú, cuando fuiste con el doctor hasta ibas incrédulo de que tenías COVID, José Luis, inclusive le preguntaba, ¿a poco es COVID? Y resulta que habías tenido ya los primeros síntomas. ¿Cuáles fueron esos primeros síntomas, José Luis? Bueno, primero comentarte que el primer síntoma de alguien que no cree en el COVID o en la COVID, que es la enfermedad del coronavirus, pues es la desinformación. El primer problema que padecemos los enfermos del COVID, y por eso nos contagiamos, Andrés, porque no estamos informados de manera adecuada. Es decir, la incredulidad que tenemos de que nos vamos a contagiar o de que el virus existe, pues nos lleva a este también problema muy delicado de no informarnos de manera adecuada. Entonces, pues yo no creía, es decir, sabía que el virus existía, pero no creía que yo me fuera a contagiar del virus. Yo lo primero que decía es que era un tema de estadística y de probabilidad, utilizando las ciencias, utilizando las matemáticas y la economía o la econometría. Yo decía, es un tema de estadística. ¿Qué síntomas pero primero? Los primeros síntomas que aparecen a partir del contagio fue dolor de garganta. Es lo primero que se te manifiesta, escurrimiento nasal y dolor de garganta. Son los primeros síntomas, se parecen mucho a los de una gripa. Quiero decirte que los síntomas no todos aparecen de manera simultánea. Van apareciendo progresivamente conforme el virus va avanzando. Primero te da dolor de garganta, escurrimiento nasal o congestión nasal, después te da dolor de cabeza, después te da pérdida de olfato y pérdida de gusto. Hasta ahí más o menos podría parecer uno de los 6 tipos de enfermedad del coronavirus que yo hablo en mi libro, que hay 6 tipos de enfermedad o de síntomas de la enfermedad. Sí. La más leve es esta que se llama gripe sin fiebre, es el tipo número 1. Pero de ahí está la gripe con fiebre, que son todos los mismos síntomas que te digo, más la fiebre. Y el tercero, el cuarto, quinto ya son, ya en algunos se presenta la diarrea, en otros se parece la desorientación, en otros se parece el mareo, en otras, es decir, es progresiva hasta que en el tipo 6, que no a todos les da, a mí sí me dio, te aparecen todos los síntomas. El más grave es la insuficiencia respiratoria. Va avanzando de manera cuando gradual, ya no puedes respirar. Cuando ya no puedes respirar, cuando tu saturación de oxígeno baja por el nivel, o el nivel baja del 80% de oxigenación. José Luis, se viene la época de invierno, hay un rebrote en Europa que nos amenaza también. ¿Tú qué sugerirías? ¿Que al menor síntoma de una posible gripe lo tomáramos más en serio y lo tomáramos como si fuera COVID? ¿O tú qué sugerirías en lo que nos espera los próximos meses? Exactamente eso que tú has comentado, que el primer síntoma que pueda presentarse parecido a una gripa
o el primer síntoma que uno pueda pensar que es gripa, que es dolor de garganta, congestión, escurrimiento nasal, cuerpo cortado o dolor de cabeza, el primer síntoma de esos que aparezca, denlo como si fuera COVID. Es decir, sea o no sea, lo más importante es hacerte la prueba del PCR o de PCR. Es lo primero que yo recomiendo. Ante el primer síntoma, primero ponerte en manos de un especialista, que no sea un médico general, por favor. No subestimo la capacidad de los médicos generales, pero hoy la mayoría de los médicos generales no están preparados sobre el conocimiento de la enfermedad. Ocupamos especialistas. ¿Qué tipo de especialistas? Un médico internista, un neumólogo, que sería lo ideal, un neumólogo, porque esta es una enfermedad que ataca, este es un virus que ataca principalmente las vías respiratorias y los pulmones, y después, bueno, complica el funcionamiento orgánico interno, pero lo primero que ataca son los pulmones. Por eso el especialista ideal es el neumólogo y también el inmunólogo, que fue el que finalmente me salvó la vida a mí. El inmunólogo es el especialista en virus y bacterias. Es el que te puede decir cómo atacar el virus o cómo defender, ayudar a que se defienda el organismo del virus. Entonces mi primera recomendación es, primer síntoma, que parezca gripe, de inmediato pónganse en manos de un especialista. Primero, inicien un tratamiento especializado. No, por favor, por el amor de Dios, no solo se queden con el paracetamol y la dexametasona, que es un desinflamatorio y un medicamento para el dolor, para los síntomas. Por favor, no lo hagan así. Necesitan medicamentos que fortalezcan el sistema inmunológico, desinflamatorios, antivirales o retrovirales y otro tipo de medicamentos que fortalezcan sobre todo el sistema inmunológico y ayuden a tu organismo a combatir el virus. No va a eliminar el virus, pero sí van a atenuar el impacto que el virus genera dentro del organismo. Eso es lo importante que la gente debe saber. Y segunda recomendación, necesitan de inmediato hacerse una prueba de PCR. Es la prueba esta donde te meten el cotonete en la garganta o en la nariz. Ajá. Esa es la ideal. Frente a la primer sospecha, no se hagan la prueba de IgM, que es la de sangre. Son pruebas rápidas, te pueden dar una idea, pero estas se usan ya cuando hay la seguridad de que tienes el virus. Si todavía está la sospecha, hay que hacerse la de PCR. A mí lo que me pasó fue que cuando yo tuve la sospecha o los primeros síntomas, voy con una médico general. Y la médico general, lo que tú decías, cuando yo le pregunto qué tenía, me dice, tienes una faringitis. Y le digo, ¿no cree usted que sea COVID? Me dijo, no, ya lo hubiera yo reconocido. Si cuando vienen de COVID, los escucho desde la puerta, desde la entrada. No dejan de toser y no pueden respirar y traen conjuntivitis. No, usted no trae esos síntomas, seguramente no es COVID. Entonces le dije, ¿no me recomienda mejor que me haga la prueba? No, no es necesario. Con estos medicamentos que le voy a dar, se atiende usted su faringitis. Y lo más grave, José Luis, es que te dijo eso la doctora y tú te regresaste a tu casa. Así es. A convivir con tu familia y tú tenías COVID. Tenía COVID y desafortunadamente, al yo no saber que tenía COVID, confiado en lo que la doctora me había dicho, contagié a mi familia. Fue inevitable contagiar a mi esposa, a un bebé que tengo de 9 meses, en ese momento tenía 6, 7 meses, a mis suegros, a mis cuñados, toda la gente con la que conviví ese fin de semana. Afortunadamente yo no me confié en la doctora al ver que los medicamentos que me dio no me estaban sirviendo. El domingo tomé la decisión de ir al centro de salud y hacerme la prueba de PCR. Es decir, 2 días después de la aparición de los síntomas, me hago la prueba de PCR, que si yo dejo pasar más días, quién sabe qué hubiera pasado, pero me hago la prueba de PCR y de todos modos, 5 días después de que me hago la prueba, es decir, hasta el viernes siguiente, una semana después de que fui con la médico general, me dan la confirmación de que era positivo en COVID. Ya habían pasado 8 días para entonces de síntomas. Calcula tú 5 días antes o anteriores, sí, que es el periodo de incubación, sí, del virus. A partir de que te contagias,
en 5 días el virus se incuba en el organismo y se empieza a desarrollar. A partir de que aparecen los síntomas al 5.º día en adelante, empiezan a aparecer las dificultades o los síntomas, los diferentes síntomas en el cuerpo. Algunos dicen que puede durar hasta 21 días. En mi caso, duró más de 60 días. De tal forma que no hay un estudio probado que el virus desaparezca a los 15, a los 20, a los 30 días. En cada organismo es distinto, cada circunstancia es diferente. Lo que yo sí recomendaría es que una persona que está enferma de COVID, que piensa que se recuperó ya de COVID, para poder volver a convivir con la sociedad, a reintegrarse a sus labores cotidianas, laborales, sociales, etc., debe necesariamente contar con una prueba negativa que confirme que ya no estás infectado, que el virus salió de tu cuerpo y que ya no estás en periodo de ser contagioso. Si tú no tienes esa prueba negativa que te dé la seguridad a ti, a tu familia y a la sociedad de que estás negativo, corres el riesgo de contagio, corres el riesgo y pones en riesgo a todo mundo, porque los puedes contagiar sin saber que tú eres o no eres contagioso.